Oye País, buenas noches, buenas noches. Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche. Aquí para pasar revista a los hechos nacionales e internacionales. Ayer tuve una experiencia gratísima, este lunes. Una experiencia gratísima. Estaba en un supermercado eh, comprando algo así a lo rápido. Me encontré con una familia. Con una familia joven. Yo tengo 73. Digo joven, una familia de personas de 40 y tantos, no llegaban a los 50 años de edad la pareja, con su hijo. Y de buenas a primeras, estábamos esperando ahí para un servicio y me dice la señora, el joven quiere saludarlo. Era el hijo de la familia y me puso el puño porque quería saludarme y me dice que me ve todas las noches en este programa. Y yo pensé para dentro de mí, cóntale caramba, le digo, pues tú te quedas hasta esa hora para verme cada noche. Entonces ellos me dijeron que sí, que ellos se quedan, ven el noticiario, ven una novela y se quedan viendo el programa mío que les sigue al filo de la medianoche. Pero me satisfizo el hecho de que una familia, y hablábamos en lo que nos daban el servicio que habíamos solicitado, conversamos sobre de cómo está el ambiente para el desarrollo de nuestros muchachos, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Y la verdad que del conversatorio saqué una experiencia que me hizo pensar. La semana pasada yo hice unos comentarios sobre el tema de las redes sociales. Lo hice aquí en Oye País y lo hice en el programa El Rumbo de la Tarde, en el que participo todas las tardes con los periodistas, los comentaristas, los analistas, Georgie Rodríguez y Olga Almanzar, en Rumba 98.5. Y esos comentarios provocaron que algunas personas, con su derecho también, criticaran las críticas que yo hice y las quejas que yo tengo sobre el tema del uso abusivo, desenfrenado, descontrolado de las redes sociales. Algunas personas fueron groseros diciendo calificativos, epítetos, tratando de descalificar mis opiniones sobre la base de comentarios aviesos y de estigmatización, que ellos creen que es estigmatización, de calificativos, de ubicaciones políticas, porque la gente cree que descalificando a otra persona van a tener méritos en sus comentarios. Y yo creo que el libre juego de las ideas, usted me dice y yo le digo, usted tiene sus argumentos y yo los míos, es lo que hace fuerte el ejercicio de la democracia diaria, no la imposición sobre la base de amenazas, temores, injurias ni descalificaciones. Yo no creo en ese proceso. Y eso me vi todavía en el curso del fin de semana, alguien también que hizo comentarios sobre lo que yo he dicho. Qué bueno. Yo, por mí, esas descalificaciones y esas injurias me entran por aquí, me salen por aquí, me entran por aquí, me salen por aquí. Yo no discuto, yo no establezco polémicas, por eso en mi columna Oye País, en el Listín Diario, hice 4 artículos corridos en las semanas anteriores que se llamaban La Cosa. La Cosa 1, La Cosa 2, La Cosa 3 y La Cosa 4. ¿Por qué le titulaba La Cosa? Porque todo el que se reúne, mucha gente que se reúne con uno, lo primero que le pregunta es, ¿cómo tú ves la cosa? La cosa quiere decir el ambiente. Estamos en un ambiente económico-político, pero siempre trata de referirse a la situación de la política. Y muchas veces algunas personas que conversan con uno entienden que uno
porque es un comentarista, un analista, porque es periodista de tanto tiempo, con tanta experiencia, uno tiene informaciones que a lo mejor no tiene mucha gente. Y le he dicho siempre y le repito ahora, nosotros los periodistas no sabemos más que nadie. Lo que pasa es que en virtud de nuestra profesión tenemos las facilidades y las habilidades de poder tomar un hecho, como a alguna gente se lo cuentan de primera fase, y uno poder encadenar con otros episodios, con otros elementos, con otras fuentes y poder tener una idea más acabada, más concreta, más amplia de la que circuló inicialmente como un hecho tal o cual. Entonces, me preguntan cómo está la cosa y a veces tú dices, sí, yo creo tal cosa, pero es que tu interlocutor lo que quiere es aprovechar lo que tú digas para entonces tratar de rebatirlo y establecer sus teorías dentro del marco de una conversación, a veces de grupo y a veces simplemente face to face. Entonces, usted lo que quiere decir lo que usted piensa, usted lo dice, usted opina, pero no trate de buscar una muletilla para poder insertarse en una discusión rebatiendo otros conceptos para fijar los suyos. De todo hay. Entonces, ¿por qué ustedes dirán que yo estoy trayendo esto a mano? Porque a propósito de esto de las redes sociales y de estas cosas de las preguntas de la gente y de la forma odiosa y grosera con que muchas veces algunos quieren descalificar o pretender descalificar a una persona para poder fijar sus posiciones, precisamente llegó a mis manos en la edición de la fecha del periódico El Caribe, una información que se titula Contenido menores y el contenido sexual en línea. Y esta información del periódico El Caribe está basada en unas estadísticas publicadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Esto establece, señores, oigan esto, el 53% de los adolescentes, estamos hablando en edades entre 10, 12, hasta 15, 16 años, de los adolescentes en República Dominicana, tiene acceso a contenido sexual en línea. Le hace pornografía, le hace violencia, le hace todo tipo de disparates. Y otro 41% de los adolescentes acepta o agrega personas desconocidas en redes sociales. Esa exposición que están teniendo nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes son causa de muchos desvíos que están ocurriendo en nuestro país. Muchos padres y muchas madres, no pocos, ponen en manos de sus hijos una tableta, un teléfono celular, una computadora. La ponen en sus manos, no como una herramienta del conocimiento y de facilidad para el conocimiento, vuelvo y digo, para los estudios, para trabajar, sino la pone en sus manos como una forma de entretención para tener más control sobre los muchachos. La televisión incluso ha ido en decadencia. La televisión, como era que era el mecanismo de tener a los muchachos tranquilos en la casa, vean muñequitos en la tarde, vean algunas películas infantiles, vean un musical, todo este tipo de cosas para mantenerlos ahí. Ya los muchachos han ido migrando en gran proporción, en gran parte, a los teléfonos celulares, que en República Dominicana hay más de 10 millones de cuentas de teléfonos celulares, que hay personas que tienen 2 y 3 teléfonos celulares, y en las casas todo el mundo usa teléfonos celulares, las computadoras y las tabletas.
para que los muchachos se mantengan ahí todo el tiempo jugando y viendo cosas. Pero por ahí también entran todo este tipo de cosas. Contenido sexual en línea. Ahí viene pornografía, ahí viene violencia, ahí vienen robos, ahí vienen asesinatos, ahí viene de todo y los niños tienen un acceso prácticamente ilimitado. Hay los controles parentales que lo ofrecen las suplidoras de contenidos en las grandes, Claro, Altiz, Win, tienen para que los padres puedan ponerle ciertos controles y los muchachos no puedan acceder a eso. Pero son una mínima proporción y cantidad de padres que o conocen eso o hacen eso para tener controles sobre sus hijos. Y ese bombardeo que están recibiendo nuestros niños, adolescentes y jóvenes son parte importante, trascendente, vital de esa descomposición, de esos ninis, de todo ese tipo de violencia que estamos viendo en nuestros barrios, en nuestros hogares. Por eso, o ese es uno de los componentes por la que yo me quejo de esas redes sociales irresponsables. Unas redes sociales, unas plataformas que deben ser, señores, la gloria por la posibilidad que pone en manos de cualquiera, en un aparatito de estos, todo el conocimiento del mundo que te acerca, que usted puede conversar por teléfono, mandar un mensaje, mandar un video, mandar un documento a China o a Japón en tiempo real. Que usted puede entrar a las plataformas de conocimiento y buscar cualquier situación y ver los antecedentes, lo que se ha publicado, cuáles son, qué significa tal o cual cosa. Tiene traductores a cualquier idioma. Tiene es una serie de herramientas buenas para el conocimiento, pero mal usadas a veces por desaprensivos. Y aquí en el país hay un grupito de gente, mucha gente, que usa esto para insultar, que usa esto para tratar de descalificar a la gente, para hablar mentiras, para informar falsedades, los famosos fake news, para acabar reputaciones. Y a veces lo hacen por el morbo y a veces lo hacen movidos realmente por estructuras diseñadas para esto. Entonces esa es mi crítica a las redes sociales. Este informe de la UNICEF me cayó, señores, como anillo al dedo, para yo poder consolidar más mi convicción de lo que está pasando en esas redes sociales y fortalecer mis niveles de crítica. A lo que un grupo de personas, hay unos con nombre y apellido y tienen plataformas donde privan en decir las cosas duras y la que sé yo cuánto, difamando, insultando, matando reputaciones, que muchas veces tratan de acabar con la reputación de un hombre, pero esto llega a las manos también de los niños, de los adolescentes, de las esposas, sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de control de esas personas que provocan los peores sinsabores. Esos irresponsables, a eso les digo yo, que son abusivos, y por eso yo critico esos que hacen uso de esas redes sociales en esa forma. Y vuelvo y digo, este documento de Naciones Unidas, de la UNICEF, búsquenlo, que las cosas que dicen el Fondo de Población y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, no tiene desperdicio. No tiene desperdicio, señores. El 43% de las mujeres entre 15 y 49 años tiene acceso a una computadora, 41% tiene una, el 86% tiene teléfonos celulares y el 68% tiene acceso a Internet. Esto es una significación de cómo este instrumento mal utilizado de las redes sociales puede provocar estragos en una sociedad. Eso pienso. Permítame la pausa.
ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y el embajador del Reino Unido, Mokbul Ali, firmaron una declaración de intención de cooperación que incluye la adquisición para República Dominicana de 4 helicópteros de fabricación británica. La declaración dada a conocer por la Cancillería en un comunicado incluye las áreas de defensa, seguridad y gestión de crisis. A los fines de buscar una posible solución a la amenaza que representa para la producción nacional de arroz, las importaciones libres de aranceles desde los Estados Unidos a partir del año 2025, el gobierno dominicano ha convocado a los productores de arroz. El Ministerio de Educación, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, lanzó la iniciativa Libros Digitales Accesibles, cuyo objetivo es que todos los niños y adolescentes puedan tener acceso por Internet a los textos escolares. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Guido Gómez Mazara, consideró que para las elecciones del 2024 a esa organización le iría mejor con un candidato que no sea el actual presidente Luis Abinader. El aspirante a la presidencia de la República entiende que una repostulación en medio de una inflación siempre genera problemas. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Europa intenta tranquilizar a los inversores asegurándoles que los bancos europeos corren poco riesgo tras la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos. La entidad cerró la semana pasada cuando muchos clientes retiraron fondos en la mayor retirada de depósitos en un solo día en el país. Con el recuerdo aún fresco de la crisis bancaria de 2008, el comisario de Economía de la Unión Europea afirma que las instituciones europeas se encuentran en una posición más fuerte. All European banks, not only the bigger are applying the prudential Basel standard. So directly there is no contagion. The possibility of indirect impact is something that we have to monitor, but at the moment we don't see it as a significant risk. La Casa Blanca ha intervenido para amortiguar los temores de contagio a otras entidades. Joe Biden ha dicho que se endurecerán las regulaciones y se protegerá a los contribuyentes. I'm going to ask Congress and the banking regulators to strengthen the rules for banks to make it less likely this kind of bank failure would happen again, and to protect American jobs and small businesses. A pesar de las garantías, los mercados siguen nerviosos a ambos lados del Atlántico, sobre todo tras la quiebra de otro banco estadounidense el fin de semana. Por el momento la crisis se ha contenido, pero las bolsas europeas han cerrado con pérdidas este lunes. La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen descartó este domingo que el gobierno vaya a rescatar al Silicon Valley Bank a pesar de que pretende evitar un contagio financiero en el país. Reguladores estadounidenses incautaron el viernes los activos de la entidad crediticia por insolvencia después de que los clientes se apresuraran a retirar 42.000 millones de dólares en solo 24 horas. Los depositantes entraron en pánico cuando el banco intentó recaudar fondos después de que sus activos perdieran valor debido a la subida de los tipos de interés. Un gran número de empresas emergentes tecnológicas e inversoras confiaban en esta entidad bancaria, muchos con depósitos superiores a los protegidos por el seguro público.
El FMI dijo que está vigilando las posibles implicaciones para la estabilidad financiera de la quiebra del banco, pero confía que Washington esté tomando las medidas regulatorias necesarias y adecuadas. Y sobre este tema queremos hablar, y ya la ven, con Ana Nieto desde Nueva York. Muy buenas noches. 42.000 millones de dólares esfumados de los depósitos del Silicon Valley Bank, más de $1 millón por segundo a lo largo de las 10 horas laborales de aquel día. La mayor fuga de fondos de un banco en los tiempos modernos. ¿Qué posibilidades hay de un contagio financiero? Pues es el temor que existe, que otros bancos se enfrenten a una situación de falta de confianza y la cuestión sobre la solvencia de estas entidades sea una profecía que se termine autocumpliendo. Janet Yellen dice que el sistema bancario está seguro. No obstante, está hablando con otros bancos regionales que se perciben como algo más débiles o vulnerables para evitar una fuga de depósitos de nuevo el lunes. La Reserva Federal y el Fondo de Garantía de Depósitos, que son los dos primeros reguladores, están incluso contemplando la creación de un fondo de respaldo para depósitos para evitar sobre los depósitos no asegurados a partir de $250.000 para evitar problemas sistémicos. Pero rescate público no va a haber. Yellen ya lo ha explicado, que en 2008 se reforzó la supervisión y la regulación para evitar que de nuevo los contribuyentes pagaran por los bancos. Eso sí, hay bancos que se han escapado de esta regulación, han hecho un lobby muy efectivo para escaparse, uno de ellos el Silicon Valley Bank. Si el gobierno dijo que no va a rescatar al banco, ¿qué medidas se espera para evitar esta crisis o una nueva crisis? Bueno, el Silicon Valley Bank es un banco muy particular, con clientes muy particulares, startups e inversores, pero desde luego lo que los reguladores no quieren es una crisis financiera ni una crisis económica. Por eso lo que están haciendo es buscar cómo contener la caída. De momento están buscando un comprador. En esta tarde la situación está siendo muy fluida porque se ha abierto el proceso para la venta del banco y con ello poder afianzar los depósitos que se deben por encima de esos $250.000. Se está intentando que este proceso se complete antes de que abran los mercados en Asia y se pueda evitar un contagio que venga desde Oriente. Ahora, el problema es que si no se encuentra, entonces tendría que ponerse en marcha este fondo de respaldo de depósitos. Ana, ¿qué significa brevemente todo esto para el sector tecnológico y el sector de las startups, que es muy importante en Estados Unidos? Sin duda, es un momento muy tenso que amenaza la viabilidad de cientos de miles de empleados, de muchas empresas. Y Combinator, que es uno de los mayores aceleradores de empresas, de startups, de tecnología y de ciencias de la vida, ha dicho que este es un proceso que puede complicar la innovación en la economía estadounidense. Dicen que no quieren un rescate de los inversionistas, pero sí que quieren más regulación, quieren ayudas, quieren tener cash flow y quieren tener acceso a sus depósitos, porque si no va a haber muchos despidos, va a haber muchos cierres y, como dicen, puede, y cito textualmente, se va a desproteger la competitividad del sistema de Estados Unidos en el mundo, del sistema de innovación de Estados Unidos en el mundo. Muchas gracias, Ana Nieto, por este análisis. Así como ustedes ven la situación del mundo financiero, está nervioso. Está nervioso por el tema de los bancos en los Estados Unidos. Dicen los economistas que, por un lado, dicen que esto está bajo control, que parece ser pasajero, pero el nerviosismo de la gente puede provocar situaciones mayores. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo afecta esto a República Dominicana? Interesante, interesante. Veamos qué opina Carlos Cuello, nuestro analista de cada semana aquí en Oye País, con las noticias del mundo de la economía y de las finanzas. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Sí, dígame usted. Efectivamente nos sorprendió la quiebra de ese banco, Silicon Valley Bank, ubicado justamente en California, sí, en la zona Valle de Silicón. Creo que sí. Y sí, nos sorprende porque la verdad es que con las regulaciones que tiene Estados Unidos
y los controles que establecen para el manejo de dinero y con las entidades financieras, uno se sorprende que no se produce este tipo de quiebra. Que entidades pasan a ser controladas por otros, que se produzcan fusiones, eso es normal. Sí. Pero una quiebra como esta, que nos hace recordar el 2008, cuando la famosa quiebra de Lehman Brothers, aunque no tiene la misma magnitud, ¿no? Que además ya arrastró otro banco en Nueva York, Signature Bank. Sí. Y podría seguir arrastrando. Bueno, dicen las informaciones de la fecha que hay unos 22 bancos afectados, que se ven afectados por este comportamiento de lo que ha ocurrido. En quiebra hay por lo menos 3 bancos que se han declarado en quiebra y hay otros 6 que están en una situación muy precaria. Sí, sobre todo bancos pequeños, sí, medianos. ¿no? Medianos, sí. Porque el problema es que inmediatamente suceden estos eventos, los mercados de valores los integran a lo que son, digamos, sus precios, los precios de la cotización de las acciones. Y en el día de ayer esta semana, cayeron en sus cotizaciones acciones de algunos bancos en más de un 20%, que la sacan de cotización generalmente, ¿no? Y es cierto que si se va a buscar el origen de esta quiebra, bueno, lo primero que habría que ir es a la situación misma de la política monetaria para controlar la inflación. La inflación es el enemigo número 1 del sector financiero. Generalmente cuando hay estabilidad, el sector financiero presta a veces tasa fija a largo plazo. Sí, porque hay una estabilidad. Claro, pero cuando se producen escenarios de inflación, la tasa de interés necesariamente tiene que ser modificada. La política monetaria se hace restrictiva. Las tasas se suben, la tasa de política monetaria, ¿no? Entonces tú quedas con unos préstamos a tasa fija a largo plazo que muchas veces están por debajo de la inflación. Así es, así es. Es verdad, todos los préstamos ya tienen cláusula de ajuste, pero el ajuste no es tan inmediato. Sin embargo... No, es a más largo plazo. Claro, porque requiere un proceso de negociación. Sin embargo, la salsa de tasa para poder captar dinero es inmediata. Bueno, aquí mismo los bancos tenían tasas de 4, un 5 hasta hace poco, ahora están más del doble. Claro, mucho más del doble incluso. Entonces, es una situación, como te digo, que ese desfase entre tasa pasiva, tasa activa, podría afectar a cualquier banco. Otra realidad también, y sale a relucir en esto, es que los bancos tienen una parte de su liquidez en títulos, en bonos certificados. En este caso, bonos del Tesoro incluso. Claro, que como dinero. Sí, sí. Pero que resulta que el rendimiento de esos bonos cae cuando suben la tasa. Por el efecto de los aumentos de la tasa. Claro. Entonces tú estás atado a un bono muy estable, lo que tú quieras, pero con bajísimo rendimiento. El problema no es el rendimiento, el problema es cuando tú lo vas a vender. Claro. Bueno, ese mismo banco creo que oí decir que perdió unos 1.800 millones de dólares en una transacción de venta de bonos para inyectar liquidez. Sí. Inyectó liquidez por unos 20.000 millones y recibió presión de retiro por 42.000 millones. Claro. Porque el problema de un banco siempre ha sido, el banco no puede tener los cuartos de la gente en caja. No. Además, ese no es el negocio. Claro. El negocio es movilizarlo y prestarlo. Tú te quedas con una reserva, con una cantidad importante para la cotidianidad, para el día a día, para tener efectivo, y la otra parte lo presta y entonces va recibiendo los intereses. Yo recuerdo aquello que pasó, Carlos, con el Banco Popular. Sí. Aquella vez en los años... 92. Sí, en los años del 92, cuando se corrió una versión de que el banco estaba cayendo en una quiebra y don Alejandro Grullón dijo, no, aquí está todo el dinero. Y le pidió al Banco Central, eso fue auténtico, el dinero líquido. Y dijo, mañana en la mañana, me acuerdo yo, era un sábado, mañana en la mañana, a partir de las 8 de la mañana, todo el que quiera ir a buscar su dinero al banco va a estar disponible. Y yo voy a estar al frente de esa operación. Y eso calmó el mercado. Dijo, no, le dieron las seguridades y calmó el mercado a la gente. Claro. Fíjate el otro problema también que tienen estas políticas monetarias restrictivas y de alza de tasa. Las empresas se ven afectadas. Claro. Porque el costo financiero... Claro, aumenta. Claro, aumenta y le baja su ganancia y podría llevarla a la quiebra también, ¿no? Claro. A ver en qué proporción podían empatar por lo menos.
Afecta doblemente porque con la alzas de tasas se afectan los niveles de demanda de la economía. Y cuando se afectan los niveles de demanda de la economía, son las empresas las que suplen esos requerimientos, ¿no? Claro. Entonces eso hace también más riesgosa la cartera de los bancos. Totalmente de acuerdo. O sea, por todo es una situación muy delicada. Claro. Me extraña que nada más sea esta la única. Digo, tú sabes que la quiebra bancaria generalmente, con que talle una. Sí, es una teoría de dominó. Se puede reproducir. O sea que el temor siempre que podría ser comienzo, ¿no? Eso es lo que dicen. Y en Europa están atentos a eso porque ellos dicen eso se puede comenzar a reflejar aquí y puede ser muy rápida la situación. En todo el mundo. Afortunadamente no es una de las grandes instituciones como el Banco América, o el Citibank o el Fargo. Creo que la número 16. Y la Signature creo que la número 21. Sí. Pero como quiera. Son bancos significativos. Cuando tú tienes porque 16. En la Florida, yo estaba viendo un reportaje, en la Florida pusieron un ejemplo, por lo menos cada mes cierran 2 o 3 bancos financieras y bancos muy pequeños que cierran porque sus operaciones no dieron rendimiento y se acogen a la ley de quiebra, se acogen a unas negociaciones con otros bancos para hacer fusión. Exacto. Es que eso es lo mucho que hacen, pero que eso es recurrente con bancos pequeños. Ellos pusieron el ejemplo de la Florida. Pero ya este es un banco ya un poco más, además que tocaba un área sensible de la economía, que es el tema de la tecnología. Tenía muchos intereses en las empresas de tecnología. Claro. ¿Qué va a pasar? Bueno, la legislación norteamericana es muy clara en ese sentido. Pudo haber sido rescatado, pero el Tesoro decidió no rescatarlo. $250,000. Sí, y el riesgo de rescate es que se produzca un contagio. Si tú rescatas, podría evitar el contagio. Si no rescata, como pasó con Lehman Brothers, también podía pasar. Entonces, exacto. Entonces el contagio es más probable si no se rescata. Que fue el problema que pasó. La secretaria del Tesoro dio una declaración, pero no fueron todo lo transparentemente claras. No que eran nada transparentes, sino que no fueron claras para su interpretación. Y ella lo que dijo, al ella decir eso, que no iban a hacer un rescate, mucha gente entendió que lo iban a dejar al azar de cada uno y todo el mundo cogió en masa a ver lo que le tocaba. Y lo que ella trató de informar, que después tuvo el presidente Biden que decirlo, es que sí, que se iba a rescatar hasta $250,000 a los ahorristas, no así a los accionistas. No, los accionistas son los que casi siempre tienen que cargar con la pérdida. Claro. Aunque aquí se está investigando porque parece que unos cuantos accionistas comenzaron a vender sus acciones antes de. Sí. Ajá. Entonces ya eso manda señales de que algo está pasando. Sí, no se actuó con la debida responsabilidad, pero la supervisión tampoco pudo detectarlo, como pasa siempre, ¿no? Entonces, el asunto es que los ahorristas hasta $250,000 no tienen problema. Pero el que tiene cuenta con el banco, que no sea, digamos, depósito remunerado, sí, automáticamente lo que se hace generalmente es que se le pasa a otro banco. Sí. Ellos compran las carteras. Claro. No es que si tú tienes $1 millón de pesos de depósito te van a devolver 250. No. No. Estamos hablando de los ahorristas que tenían hasta 250,000. Exacto. Ahorristas, no las operaciones corrientes. Ahorristas y de testificado. Sí, y venden las tarjetas de crédito, venden una serie de negocios que tienen, lo pasan a otros bancos. Sí. De todos modos, repito, el riesgo más grande aquí es el contagio. Y eso, fíjate que el lunes el presidente tuvo que hablar fin de semana. Precisamente, claro. Porque todavía la bolsa está muy inestable. Y no solamente la bolsa de Estados Unidos, sino a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Qué es lo que decía Europa? Europa dicen que hay un nerviosismo, estaba leyendo una información en la mañana, que hay mucho nerviosismo, no porque hayan tenido ya ninguna situación, sino por lo que ese contagio, como tú dices, puede provocar. Acuérdate de los 2008. Sí. Fue en Estados Unidos que comenzó. Y arrojó por el mundo. Claro. Eso fue como la pandemia. Claro. Sí. Claro. ¿República Dominicana tiene alguna situación que le podría provocar algunos dolores de cabeza, situaciones como esta? En las grandes instituciones por lo menos no se avisora riesgo que podría llevar la situación a esta situación. Sin embargo, yo pienso que cuando suceden cosas como esta, hay que sacar lecciones. Yo te decía ahorita
estamos en un proceso inflacionario con medidas muy estrictas en materia de restricción. Todavía la inflación no está controlada. Esos riesgos, esos mismos riesgos que estamos hablando, inflación, tasa de interés, costo financiero, riesgo de las empresas, esos mismos riesgos los tenemos nosotros también. Sí, son situaciones muy volátiles lo que tú estás diciendo. Cualquier cosita puede disparar un ejecutivo. Déjame yo sacar mi cuarto por si acaso. Y eso se puede multiplicar y por ahí se puede ir todo. Aquí se financiaron muchas actividades al 8 y al 9%. Y ahora mismo los bancos te están pagando el 10 y hasta más. Sí. En certificado financiero. Sí, eso es así. Entonces, tú lo sabes, tú y yo hemos tenido préstamos, no se cambia de ahora para ahorita. No. Pero para captar, si tú no subes la tasa, no capta. No capta. No, claro, porque la gente entonces comienza a buscar. Y ahí vienen incluso, en la República Dominicana, hay unos niveles de tasa que no están establecidos como realmente bajo control estricto. No, el libre mercado en eso. Pero hay como una especie de acuerdo subterráneo y más o menos el mercado mantiene más o menos unos niveles similares. O sea, no hay unos niveles de especulación para captación mayor, dando tasas más altas de captación o poniendo tasas más bajas en préstamos. Sí, aunque aquí hay una realidad y es que el mercado financiero, específicamente en el sector bancario, la banca comercial, está altamente concentrado. Claro. Incluso el grueso de las operaciones, el 90 y pico % de las operaciones, está concentrado en 5 bancos. Para poner algunos de los más pequeños. Pero hay 4 que son hay 4 que son los líderes. Pero te estoy poniendo 5 para poner algún otro. Hay uno que es del Estado, es cierto. No, pues pero opera como banco comercial. Sí, pero es del Estado. O sea. Sí, pero tiene un deber mayor, que es ser banco rector. Exacto. Porque traza muchas veces la pauta de lo que otros pueden seguir o no seguir. Exacto. La experiencia nuestra en los últimos tiempos ha sido bancos muy pequeños. Sí. Menos del 1%, ¿no? Pero sí te digo, el panorama con alta inflación, política monetaria restrictiva, alza en el costo del dinero, impactos negativos sobre lo que es el nivel de consumo y, por supuesto, sobre los niveles de inversión de las empresas, eso no deja de ser un conjunto de factores de riesgo, ¿no? Que pueden afectar a cualquier institución financiera. Pero una cosa, Carlos, esto puede provocar variaciones en las medidas de control inflacionario con los aumentos de tasas que ha tenido tanto Estados Unidos como otros países. Se está logrando, pero un economista reputado, premio Nobel, Paul Krugman, llegó a decir en una ocasión que si se mantienen esas medidas en el largo plazo, podría ser peor la medicina que la enfermedad. Pero en el nivel de lo que se ha visualizado, de cuánto iba a tener, qué tiempo iba a tener estas medidas, ¿tú crees que esta situación de lo que ha pasado con este banco y con algunos bancos en Estados Unidos puede hacer recapitular y revertir algunas de esas medidas o pueden mantenerlas? ¿Qué tú opinas? Habría que esperar qué va a hacer la Reserva Federal. A lo inmediato. Sí. Ellos tienen que haberse reunido de emergencia ahora. Sí, claro. De esta situación, ¿no? En California hay un gobernador de la Reserva Federal. Pero las expectativas eran de que iban a seguir subiendo las tasas. Sí. Probablemente con esta situación, en lugar de subirla, la mantengan congelada, frisada, ¿no? Pero sí de que esto va a tener alguna repercusión en las próximas decisiones de la Reserva Federal, no hay lugar a duda. Y de ahí de otros bancos en el mundo que han seguido el perfil, en cierto modo, o mirando lo que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos para tomar sus decisiones. Lo otro también es cuando pasan estos eventos, también se arrecian las medidas de control. Por eso te digo que esa repercusión puede tener arriba o abajo. Y cuando se arrecian las medidas de control, no necesariamente eso va en favor de las empresas. No, claro, ni del consumidor. No, generalmente son más limitaciones. Que ponen, más formalidad, y más requerimientos, más burocracia. ¿no? Pero son lesiones. Eso pasó en el 2008. No, y nosotros en el 2004. Claro, y en los otros. Toda la legislación que nosotros tenemos. Y mira, la lección nos costó caro, todavía no lo hemos pagado.
pero todo lo que es nuestra legislación en materia el nuevo código monetario. El código Sí. fue justamente, se había hablado de un código monetario Sí, pero financiero eso lo desde aceleró. la década del 90. Eso lo aceleró y lo llevó a una mayor amplitud. Claro. Y fíjate que después de eso no hemos tenido mayores consecuencias, mayores quiebras en el sector financiero, ¿no? Porque dicen que después que uno le roban hay que poner candado. Sí, pero es que nadie quiere con su dinero poner el candado antes para ver si se puede tomar una brechita. Claro. Así es. Hay un tema también que en esta semana ha sido motivo de comentarios después que se decidió la semana pasada el aumento salarial. Entonces, ese aumento salarial, como habíamos hablado así rápidamente el día que se produjo, tiene unos niveles de diferentes aumentos. Y entonces, ayer conversaba yo con alguien de las MIPYME y me decía que ellos están muy atentos a lo que puede pasar porque a ver hasta dónde las MIPYMEs pueden soportar un aumento de salario con los problemas de inflación que hay y no llevar algunas pequeñas empresas, pequeñísimas empresas que están resurgiendo a la quiebra. Hay algunos economistas que han opinado de una forma, hay algunos economistas y otros sectores que han opinado de otra forma sobre el impacto de ese aumento salarial. Mira, el sector de la MIPYME de por sí es muy débil. Claro. La tasa de mortalidad se estima que en los primeros 2 años es superior a un 60%, sí. Y en los primeros 5 años hasta un 75%, un 80%. Sí, o sea que es muy débil ese sector. Y cualquier vientecito se lleva una MIPYME por la misma característica en la que surge muchas veces, ¿no? Y muchas informalidades e inexperiencias. Pero sin lugar a dudas que situaciones como esta podrían afectar. No todas están iguales, porque aquí es muy bonito decir. No, claro. Es muy bonito decir, no, porque una alza salarial, eso va a estimular la demanda y se va a vender más, pero no todo el mundo está en las mismas condiciones. No, claro que no, claro que no. Entonces, de los argumentos que he visto, bueno, tú mismo planteabas uno, y esa alza no se va a traducir en aumento de precios. O sea, el salario es un factor de costo, como es natural, ¿no? Y hasta de despidos. Claro. Entonces, por ejemplo, de los argumentos, que es insuficiente porque no cubre la escala superior, no alcanza a cubrir la canasta de los pobres, como se llama, que es el quintil 1. Claro. Está ligeramente por encima, ¿no? Muy cercano, ¿no? Pero no alcanza a cubrir ni siquiera el quintil 1. No hablemos de la canasta media, ¿no? Eso es uno de los argumentos, ¿no? Siempre se ha utilizado tanto el nivel de inflación como la canasta. Rara vez se habla de la productividad del trabajo, que es lo que debería considerarse, ¿no? Pero ese es uno de los argumentos. Otro es que fue una simple indexación, porque lo que el reajuste prácticamente se lo ha tragado la inflación. Aunque se hizo en 2 partes, porque es un 15 ahora y un 4 al inicio del año que viene, ¿no? Pero habría que considerar que entre la inflación acumulada desde el año anterior a la que viene el año que se producirá seguramente el año que viene, prácticamente lo que estamos es ajustando a esa inflación. Pero lo que se llama el salario real se mantiene prácticamente invariable. Que provoca más desempleo, ese es otro argumento. Sí. Pues tú hacías una referencia cuando tú hablabas de la canasta familiar versus los niveles de salarios mínimos. Tú hacías una cosa que yo lo pensé perfectamente bien y tienes toda la razón. Lo hablábamos la semana anterior o otra semana anterior. Y es que en una casa se mide por familia. Sí, el nivel de la canasta familiar es la canasta familiar. Sí. Y generalmente trabaja más de una familia, claro, en una casa, más de una persona en una familia. Claro. Ese es un argumento también que hay que sopesar y buscar muchos puntos de equilibrio. Sí, porque se supone que si nada más trabaja una, por lo menos no se pase hambre. Sí. Por lo menos. Bueno, el otro argumento es que provocará más desempleo. Sí. Ese siempre ha sido un argumento de los empresarios por debajo. Siempre ha sido un argumento, ¿no? Y bueno, y tampoco hay por qué descartarlo. Si el salario mínimo que se aumenta muy fuera del mercado, podría provocar el desempleo. Pero me decía me decía un empresario, hablando de ese tema, hace un tiempo, me decía, más que desempleo, realmente, lo que sí va a provocar, me decía seguro, lo que sí va a provocar es limitar nuevos ingresos. Como quiera.
Sí. Va O sea, a impactar en el claro. empleo. Claro. Va a impactar Pero que en vez de, negativamente. no de votar, sino de tener menos posibilidades de emplear Pero, más. pero va a aumentar la tasa de desempleo. No, claro. Ahí va a estar el Podría efecto. aumentar, no estamos diciendo que necesariamente, porque en este caso fue consensuado, pero una cosa es lo que se logre en el consenso de la élite Sí. y otra cosa es la realidad de la empresa. Claro, cada cuando uno. la empresa dice es que no puedo. Hay empresarios, amigo tuyo, amigo mío, que a lo mejor no quisieran tener que hacerlo, tienen una identidad con su empleado Sí. y con la lealtad. Pero no pueden, sus costos pueden. no le dan. No pueden, y hay casos, ¿eh? Sí. El otro es que es inflacionario porque es un factor de costo. Eso se trata de disipar diciendo, bueno, pero y es verdad, no es en proporción. O sea, el salario subió un día y no quiere decir que el costo se va a disparar un día. No Porque necesariamente. hay que buscar la proporción que representa de los costos del salario. Si no es que también el mejor incentivo al empleado contribuye a mejorar la productividad. Lógico. Y también el hecho de que suba el salario también podría llevar al empresario a modificar la composición de su estructura productiva, entre invertir más en tecnología. O sea, todos esos factores habría que... Hay que analizarlo. Es un cóctel. Exacto. Es un cóctel. El otro es, bueno, que ya decíamos que dinamizará la economía porque va a incrementar el consumo y que podría restar competitividad a la economía. O sea, nosotros tenemos un salario mínimo que ahora quedaría en alrededor de los entre 450 mil dólares. Pero deberíamos compararlo con los salarios en la región. Esta es la escala superior, la que llegaría por ahí por encima de los $400. Hay que buscar la escala media. Sí, habría que buscar una media porque hay que ver la proporción de los que más ganan versus la proporción de los que menos ganan para establecer ese promedio. A veces, días atrás salió, sí. lo comentábamos, y entonces nos pusieron a nosotros como de los peores. Sí, porque lo hicieron aleatoriamente. Exacto. Cogieron el de más bajo y los de otro lado no buscaron el promedio. Sí, porque es que nosotros tenemos un problema con los salarios. Tenemos 17 tipos, pero no solamente 17. Cuando tú lo coges, este mínimo del sector privado no sectorizado, pero son 4 escalas. Sí, dentro de ese mismo. Finalmente los Estados Unidos le dijo a la República Dominicana, dejen de estar bromando esto con la modificación del DR-CAFTA. Hemos aguantado 25 años, hemos hecho muchas cosas, estamos en la mejor disposición de continuar el tratado, pero al paso. Y esa fue la respuesta, más o menos en esos términos, que recibió la embajadora dominicana en Washington. O sea, el presidente incluso fue muy enfático del apoyo, su compromiso con los productores, pero en este caso no es una decisión que dependa de nosotros. Claro, ni de buena voluntad. Ahí hay una situación económica. Se firmó un tratado de libre comercio, DR-CAFTA, como tú bien destacas, hace más de 20 años. Sí, va a tener 20 años. En ahora. el 25 ya la tasa para la importación de arroz va a ser 0. Sí. El desmonte arancelario. No habrá protección arancelaria, no habrá una barrera. Entonces, los productores están conscientes de que sin una barrera arancelaria o de otro tipo, ellos no pueden competir con los productores norteamericanos. Salvo que el gobierno de la República Dominicana comience a inyectar protección a los productores locales. Estados Unidos dice que podría, porque los productores allá reciben facilidades del gobierno, ¿no? Sí. Estados Unidos dice que podría apoyarnos a nosotros con tecnología para lograr mayor eficiencia, porque la verdad es que lo que se pensó cuando se firmó el tratado es que en 20 años íbamos a ser más eficientes. Se recompondría esa. Es verdad que hemos logrado incrementar la producción. Y yo creo que ese incremento no se debe solamente a áreas de cultivo, sino que también ha habido mejoría. Sí. Por ejemplo, en el 2004 se producían 8.263.426 quintales de arroz. Y ahora, en el 2021, son 14.421.519 quintales. Eso lo único que hace es satisfacer 14.421.519 quintales, perdón. Es satisfacer la demanda para evitar tener que acceder a importaciones. Sí. No es otra cosa, ¿eh? Pero los costos de producción. Autosuficiencia alimentaria. Claro, pero los costos de producción siguen siendo en los niveles altos. ¿Qué es lo que se quejan los productores? Que sus costos de producción
lo saca del mercado frente a productos que pueden venir de también buena calidad sin esas barreras arancelarias. Mire, la libra está del arroz selecto entre 28 y 30 pesos, que es un precio que el mercado lo acepta. Sí. No se queja la gente por el precio del arroz. Pero lo que pasa es que el importado podría llegar a alrededor de 22. Claro, ese es el tema. Porque es que allá también hay subsidios para los productores. Sí, y buen arroz con una calidad que entra en competencia, que no es un arroz malo, igual que lo que pasó cuando pasó con Taiwán, que Taiwán importaba, o sea, exportaba arroz a República Dominicana, se compraba arroz de Taiwán en República Dominicana en grandes cantidades, y entonces los productores comenzaron a quejarse, pero es que allá nos llega, y de Taiwán, con todo y el precio del embarque, nos llega más barato, nos llega un arroz con una buena calidad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, con arancel el gobierno no podrá. No, porque el arancel no puede protegerlo. Lo que puede ser es protegerlo otro mecanismo. Con subsidios. Con subsidios. Los subsidios tienen que ser muy camuflajeados, porque por la protección de los aranceles, de claro, lo que puede venir de fuera, sí, pero claro, pueden protegerlo quizás con asuntos de impuestos, con reducción de precios a productos que se usan para la producción, no subsidios directos. Insumos, claro. O sea, claro, con los claro, insumos, claro, aumentar niveles de efectividad, ayudándolo con préstamos para que compren maquinarias, lo que sea, qué sé yo. No, el gobierno tendrá que buscársela porque de todas maneras va a ser complejo. Pero va a tener que hacerlo, como tú bien destacas, con medidas de protección interna. No, claro, es que no puede hacerlo. Con los aranceles. No puede, es que viola el tratado. Viola el tratado y entonces puede ser más cara la sal que el chivo. No, claro. Porque estamos hablando de un producto y puede contaminar el tratado completo. No, pero déjame decirte, y tendría que hacer un acuerdo por consenso, además, porque está establecido así. Pero déjame decirte que si estuviéramos negociando en condiciones de igualdad, también los productores nacionales podrían exportar arroz a Estados Unidos. Claro. Pero con los precios que se producen, ¿cómo tú entras en competencia en los Estados Unidos? Claro. Eso es así. Es el tema del café, que gran parte del café que se produce en República Dominicana está siendo exportado, porque los precios son muy buenos y muy competitivos y se compra un café más barato, que es el que está en el consumo nacional. No se ha afectado el consumo nacional, pero el productor tiene mejores ventajas en cuanto a precios, que no está regulado por ningún acuerdo. Yeah. Es un asunto de estrategia comercial. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero en un tratado tú no puedes hacer ese truco de cámara. No. En este caso, el problema es que es un renglón en el que tenemos autosuficiencia. Claro. Esa es la ventaja y se demostró en la pandemia. Que teniendo nosotros esa autosuficiencia no sufrimos escasez ni tuvimos mayores problemas con la alimentación. Sí, y el gobierno yo creo que no debe dejar que los productores sean las víctimas, porque una de las cosas que, como tú bien resaltas, con la pandemia quedó en claro, es que ningún país debe prescindir por completo de su capacidad de autorrepulsión. Claro. Pero y ahora estamos afectados con otra situación, que con el tema de la sequía, el tema de la producción arrocera de primavera se está hablando de que puede mermar. Y si merma frente a esa situación que hay, el gobierno va a tener que ir en auxilio de ellos de una u otra forma. Se estima que entre 30 y 40% de merma podría haber. Claro. Fíjate que ese sector son 90,000 empleos directos. Claro. 320,000 indirectos. ¿No? Y 300 factorías. No. Es una fortaleza de la economía dominicana, la producción arrocera, además de la garantía de la alimentación nacional. Claro. Ese es el tema. Es bastante complejo, pero los Estados Unidos ya pusieron de una forma clara sus reglas. A menos que es más barato, pero ¿y la divisa para importarlo? Podría entonces ¿De eso dónde van provocar? a salir? ¿Qué va a pasar con el mercado cambiario? Sí, que puede comenzar una avalancha para comprar divisa, para comprar arroz. Ahí podría. Es complejo, Carlos. Pero las autoridades tienen, como se dice, la sartén por el mango y tendrán que tomar decisiones en ese sentido, porque como muy claramente tú apuntas, hay que proteger al productor, hay que proteger la producción nacional como un renglón estratégico. Claro. Pero, además de eso, tú no puedes violentar un acuerdo
que no está basado solamente en el arroz. Tú dices, bueno, el tema es el arroz y rompemos el acuerdo del arroz. No, es que es un tema de un acuerdo que abarca muchas cosas. Que nos viene dando resultados por 20 años. Claro que sí. Gracias, don Carlos. Creo que hemos hecho un buen repaso de la situación de la economía nacional. Comenzamos con los bancos y terminamos en el arroz. Así es. Sí, señor. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El presidente de China, Xi Jinping, tiene previsto visitar Rusia entre el lunes y el miércoles en una aparente muestra de apoyo a su homólogo Vladimir Putin ante el aumento de las tensiones entre Oriente y Occidente por la guerra en Ucrania, en el último indicio de las renovadas ambiciones diplomáticas de Beijing. El gobierno de Estados Unidos prometió más de $171 millones para ayuda humanitaria y proyectos de desarrollo para los venezolanos que padecen necesidades urgentes en el país y en el extranjero. Parte del dinero será para alimentos, agua y obras de sanidad dentro del país agobiado por la crisis, y otros fondos serán para refugios, atención de salud y otros servicios para venezolanos que han emigrado a países sudamericanos, informó el Departamento de Estado a prensa asociada, anticipándose al anuncio formal. Los sindicatos organizaron bloqueos en París tras una noche de disturbios en la capital y en muchas otras ciudades francesas contra la reforma de las pensiones adoptada por decreto por el presidente Emmanuel Macron, por falta de una mayoría suficiente de diputados. Aludes, inundaciones, desbordamientos de ríos, deslizamientos de tierra y edificios completamente desplomados son las imágenes registradas por las fuertes lluvias provocadas por el ciclón Yaku en Perú, que muestran un panorama desolador, mientras el cuerpo de bomberos confirmó la muerte de una persona en Lima y graves destrucciones en el norte del país. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Yo soy Rudy González. Tenemos una cita mañana nueva vez y hablaremos de otros temas de interés nacional e internacional que son noticias. Pasen un feliz resto de la noche.